Listo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Daniel Maceira, soy investigador principal de este proyecto, que es sobre transición hacia un sistema alimentario saludable y sostenible en América Latina. Les cuento un poco sobre la iniciativa. El proyecto tiene financiamiento de IDRC, la International Development Research Center, que es el centro de fomento de la investigación de Canadá, y Wellcome Trust del Reino Unido. El objetivo de este proyecto es abrir algunas avenidas para el conocer qué está sucediendo con la interfase entre lo que es el sistema alimentario, el medio ambiente y la esfera productiva en la región de América Latina y el Caribe. El proyecto inicialmente cuenta con 3 países sobre los cuales se han estado haciendo estudios a lo largo de este año. En paralelo al caso de Argentina está el de Chile y el de Brasil. En cada uno de los 3 hay un equipo de investigación que ha estado haciendo esfuerzos para poder identificar cuál es la producción local en términos de estas temáticas, y el proyecto se divide en 3 grandes bloques. El primero es el de una revisión de literatura, programas y normativas en cada uno de los países de la región. La idea es avanzar, que hemos avanzado en esta dirección a través de un scope review, los resultados de este trabajo los van a escuchar en algunos minutos. La segunda parte del estudio, y que va a ser motivo de otro webinar, es el mapeo de actores en el sector, en esta intersección de sectores, también en el país, y lo vamos a estar difundiendo en una semana o 2. Y existe una tercera actividad que está asociado con el diseño de una agenda de incidencia, para lo cual el mapeo de actores y la revisión de literatura y normativa nos sirve como antecedente para poder establecer espacios de discusión, espacios de debate constructivo, buscando conocer todos los puntos de vista, todas las opiniones, y avanzar en una agenda de cambio. Este año particularmente ha sido súper interesante para el tema del sistema alimentario saludable y sostenible y la agenda de medio ambiente, gracias a la serie de eventos internacionales que se han producido y que colocan a la discusión argentina en la agenda, más allá del espacio de discusión local. Ahí lo que vemos es cómo la toma de posiciones a nivel internacional influye en el proceso argentino, y cómo la Argentina toma posición en términos de qué hacer con estas temáticas que son tan importantes, no solamente para el presente, sino que tienen implicancias profundas a nivel intertemporal. El equipo de trabajo que yo lidero desde el CEDES, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, estuvo formado por Verónica Goodman y Barbara Stern, que son quienes van a estar presentando los resultados preliminares hoy. También Daniel Ryan, Gonzalo Santamaría, Verónica Fuster y María Tiscornia. Eh, Estuvimos apoyados por un grupo asesor que escogimos para que nos pudiera orientar en aquella literatura que no estábamos pudiendo encontrar, y que fue una selección de profesionales a quienes agradecemos desde ya, y que nos fueron siguiendo a lo largo de todo el proyecto. El trabajo culmina el fin de año con una serie de documentos que van a reflejar los avances alcanzados durante el 2021, y también una discusión sobre el terreno latinoamericano a partir de la comparación de los 3 casos de Chile, Argentina y Brasil, buscando espacios comunes y
diferencias. Hacia el mes de marzo va a haber un evento de cierre donde se va a presentar el estudio comparado, y desde ya los y las estamos invitando. La siguiente, Filomena, por favor. Bueno, los contenidos de este trabajo se van a circunscribir a la parte de revisión de normativa, programas y revisión de literatura. Y vamos a cerrar con unas conclusiones preliminares sobre los principales conflictos identificados. Vamos a tener, luego de nuestra presentación, los comentarios de 3 profesionales de FUSTE que conocen este tema, tanto o probablemente más que nosotros. Tenemos a Patricia Aguirre, a Eduardo Crespo y a Carlos Freites, quienes van a hacer comentarios sobre el trabajo, y después vamos a abrir el debate junto con el resto de la audiencia. Los alcances de la investigación y las actividades, bueno, tenemos, como habíamos dicho, 3 esferas del conocimiento y de la actividad productiva, sectorial, y que tiene que ver con las políticas públicas. La primera es la temática de salud y nutrición, la segunda es el de medio ambiente y cambio climático, y la tercera, producción agropecuaria. Idealmente lo que buscábamos en principio era poder hacer una revisión de literatura y normativa sobre la intersección de estas 3 esferas, y sobre eso trabajar en términos de la revisión de literatura, normativa, programas, el mapeo de actores y la agenda de abogacía. El avance del proyecto lo que nos mostró es que esa intersección lo que encuentra es un espacio prácticamente vacante, donde tenemos mucho trabajo para hacer como sociedad. Y es por eso que decidimos avanzar en la revisión de material en las 3 áreas y buscando esta intersección, sobre que básicamente uno podría resumir en la búsqueda de un sistema nacional sustentable y saludable en alimentación. La siguiente, por favor. Bueno, le doy paso a Verónica Gutman para que nos cuente lo que estuvimos haciendo sobre la revisión de literatura. Gracias, Vero. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero empezamos haciendo esta búsqueda, buscando claramente en el SISBI, que es el Sistema de Bibliotecas y de Información de la Universidad de Buenos Aires, que es un buscador de buscadores que tiene acceso a 33 bases de datos internacionales y también a todas las bases de datos de todas las facultades y de todas las dependencias asociadas a la UBA. Entonces ahí lo que hicimos, siguiente por favor, empezamos trabajando con 28 combinaciones de palabra clave, tanto en español como en inglés, y viendo qué es lo que el buscador nos tiraba. Tuvimos inicialmente, bueno, casi 900 resultados, y de ahí fuimos depurando a través de lectura de títulos, lectura de abstract, depuración de publicaciones duplicadas, y llegamos a unas 124 publicaciones que analizamos más en profundidad. Lo que encontramos es que hay alrededor de unas 55 publicaciones que de alguna manera, directa o indirectamente, tratan esta temática de intersección entre las 3 esferas, salud, nutrición y producción sostenible. Pero cuando seguimos tamizando, lo que específicamente, la cantidad de trabajos que específicamente miran esta problemática de dietas saludables y sostenibles, pero desde la mirada que está planteando el debate internacional, es decir, esta idea de aproximarse a los sistemas alimentarios a través de la mirada de la dieta individual, ¿no? O sea, aproximarse al sistema a partir de las elecciones que hacen los individuos con respecto a lo que comen. Depurando, encontramos alrededor de 6 trabajos nada más en Argentina que tratan estas temáticas. El resto de las publicaciones en estas 3 esferas, que también es interesante ver, o sea, sobre qué escribe el argentino cuando analiza estas temáticas, analizaban mucho agroquímicos, muchos cultivos transgénicos y el tema de la agroecología. Acá lo que encontramos es que el concepto de la agroecología en la literatura argentina, al menos directa o indirectamente, aborda las 3 esferas. Se menciona salud, se menciona nutrición, se menciona medio ambiente y cambio climático. Después encontramos también bastante producción sobre lo que es producción frutihortícola sustentable, alimentación y salud, también desde una perspectiva de estudios de casos, huertas en escuelas, o sea, mucho análisis micro, ¿no?
Después también encontramos algunos trabajos sobre comercio internacional, seguridad alimentaria y cambio climático, y estudios sobre pérdidas y desperdicio de alimentos como una de las patas sobre las que debería basarse toda esta transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles. Después encontramos mucha literatura que analiza una parte del problema sin mirar lo demás. Por ejemplo, muchas publicaciones sobre salud y nutrición. Aquí lo que encontramos es que el foco de las temáticas son, bueno, alimentación, nutrición, salud y condiciones socioambientales, consumo de hortalizas, frutas y de ciertos alimentos específicos, muchas encuestas sobre alimentación, carne vacuna, carne de cerdo, pescado, legumbres, arroz, etcétera, cuáles son los riesgos para la salud asociados a alimentos procesados y a los agroquímicos. Encontramos trabajos sobre política alimentaria y nutrición, es decir, desde la mirada de la política pública, y también intervenciones alimentarias y nutricionales en escuelas, también contando estudios de caso, o también contando resultados de programas públicos sobre programas alimentarios. Después encontramos muchas otras publicaciones que analizan directamente la intersección entre producción agropecuaria y medio ambiente y cambio climático, bajo el rótulo de producción sostenible. Aquí lo que encontramos es mucho sobre cuál es el impacto ambiental de la producción agropecuaria, de la pesca, de la agroindustria, cuáles son los impactos del cambio climático sobre la producción agropecuaria desde la perspectiva de la adaptación. También encontramos bastantes estudios de caso que contaban buenas prácticas de manejo sostenible en productos específicos y bueno, también buenas prácticas agroecológicas. Sabiendo que todo esto era un avance importante, pero que no representaba la totalidad de lo que estaba escrito en el país, ampliamos la búsqueda a, digamos, lo que se llama literatura gris, que es como esta, digamos, gran bolsa de todo lo que quizás no aparece en los journals de literatura con referato y sin referato, o tesis, o trabajos presentados en congresos, ¿no? Aquí entramos en publicaciones, ya sea de organismos multilaterales que quizás han financiado algún tipo de proyecto en Argentina, también en publicaciones de ONGs, ambientalistas y otro tipo de ONGs en el país, y también aquí lo que hicimos búsquedas específicas de autores que en la primera revisión de literatura aparecían como relevantes y aparecían muchas veces sus nombres mencionados. También buscamos en bases de datos adicionales y después, sí, nuevamente haciendo depuraciones de los nuevos hallazgos, llegamos a un total de unas 164 publicaciones relevantes que revisamos, pero siempre con este sesgo. Siguiente, Barbie, por favor. Entonces, ¿qué es lo que encontramos de todo lo que revisamos? Fundamentalmente esto, que la literatura analiza cuestiones relacionadas con alimentación, nutrición y salud por un lado, por otro lado, que hay mucha literatura que analiza problemáticas de producción agropecuaria sostenible, pero como anticipaba Daniel, que la intersección de todas estas esferas no es que no hay nada, pero todavía hay poco, sigue habiendo todavía un nicho en el cual es necesario seguir amalgamando las tres esferas y las tres problemáticas, seguir encauzándolos hacia una mirada integral y holística que esté un poco en línea de cómo a nivel internacional se viene impulsando esta nueva discusión emergente. Los trabajos que encontramos que analizan puntualmente la problemática de dietas saludables y sostenibles, lo que identificamos es que los trabajos dicen que en Argentina el consumo de frutas y hortalizas es muy inferior a la ingesta recomendada, mientras que el consumo de carne es el primer componente de la canasta alimenticia nacional, y esto independientemente de cuál sea el quintil de ingreso. En este sentido, lo que dicen los trabajos que encontramos es que mejorar la dieta promedio en Argentina, lo que implicaría sería reducir el consumo de carnes y de alimentos ultraprocesados, además bueno, de sal y azúcar, e incrementar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales, frutos secos. Lo que también encontramos es que se discuten impactos ambientales asociados no solamente con la ganadería vacuna, que esto es un poco, vieron que la ganadería vacuna ahora internacionalmente ha estado un poco como en el foco de la tormenta, en particular después de los resultados de la cumbre climática de Glasgow, que se hizo mucho foco en lo que son las emisiones de metano, pero en la Argentina la literatura analiza no solo los impactos ambientales de, como decíamos, ganadería vacuna, sino también de la producción avícola, de las granjas porcinas, de la acuicultura y de la pesca. Lo que también encontramos es que hay muchas publicaciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a una hectárea ganadera,
que son mucho mayores que las de una hectárea agrícola, pero hay una discusión técnica que se está dando con mucha fuerza relacionada con, digamos, por un lado, un cierto cuestionamiento a las metodologías internacionales del IPCC, del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, sobre cómo contabilizar las emisiones de una hectárea ganadera. Aquí lo que se está planteando es que los sistemas ganaderos extensivos tienen un potencial de captura de carbono, básicamente en pasturas, que eso no está contabilizado en las metodologías internacionales. Entonces aquí lo que encontramos es que hay al menos un planteo teórico, o sea, una argumentación muy fuerte en ese sentido, pero los trabajos lo que muestran es que todavía se necesita efectivamente ir a medir en campo, a ver si efectivamente se corrobora empíricamente este argumento de que hay sistemas ganaderos extensivos que deberían contabilizar la idea de balance de carbono y no simplemente mirar la parte de las emisiones. Por eso todavía lo que vimos es que es una discusión técnica que está cobrando una fuerza creciente a medida que va pasando el tiempo. Siguiente, por favor. Lo que encontramos también es que entonces los principales desafíos para modificar las dietas de los argentinos hacia patrones más saludables y sostenibles estarían en los siguientes puntos. Primero, que es complicado porque la calidad promedio de la dieta argentina es actualmente deficiente, de acuerdo a parámetros tanto nacionales como internacionales. Esto tiene impacto en términos de obesidad, sobrepeso, para todo grupo etario y nivel de ingreso, que hay un arraigo cultural muy profundo hacia alimentos de origen animal, no solamente carnes, sino también lácteos. Hay una baja percepción del riesgo para la salud, esto de acuerdo a resultados de encuestas asociados al consumo de alimentos procesados, pero no así del riesgo asociado al uso de agroquímicos. Hay una mayor conciencia del riesgo asociado a agroquímicos en frutas y verduras. Y otros desafíos que aparecían en la literatura que encontramos es, bueno, ¿cómo hacemos para aumentar la oferta de los alimentos que son necesarios para mejorar la calidad alimentaria? Acá las preguntas que surgían era, bueno, ¿dónde producimos más verduras y más frutas? ¿Cómo las producimos? Acá toda la discusión con respecto a los métodos, a los modelos productivos, acá había se presentaban interrogantes, encontramos en la literatura, que decían, bueno, la agroecología, las prácticas agroecológicas, ¿van a poder abastecer una demanda de alimentos crecientes o va a ser necesario seguir dependiendo de los modelos agropecuarios hegemónicos, ¿no? como es la palabra que aparecía en la literatura, que están actualmente vigentes? Siguientes preguntas relacionadas con los incentivos. Bueno, ¿cómo impulsamos los cambios en las dietas que son necesarias? ¿A través de qué instrumentos de política? Siguiente desafío, ¿cómo garantizamos precios accesibles? Lo que encontramos son muchos papers que hacen alguna cuantificación, esto más que nada a nivel internacional lo encontramos, ¿no? De que comer más sano también es comer más caro. Entonces, bueno, ¿de qué manera esa brecha en los precios, si se logran tener alimentos saludables, accesibles para la mayor cantidad de argentinos, bueno, de habitantes del mundo posible? Y por último, ¿cómo impulsar desde lo productivo aumentos de producción de determinados alimentos en detrimento de otros? Siguiente, por favor. Y lo último que encontramos es en lo relacionado con comercio internacional. Los papers que hallamos muestran que hay un trade-off importante entre los objetivos de seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Hay una tensión ahí, porque por un lado se necesitaría mayor apertura de los mercados agrícolas para poder garantizar una seguridad alimentaria a nivel global, pero esto genera mayores presiones ambientales, fundamentalmente sobre países del sur global productores de alimentos. Y un poco en síntesis, lo que los trabajos que encontramos decían es que para poder impulsar los cambios necesarios hacia dietas saludables y sostenibles es necesario alinear políticas de producción agropecuaria con políticas ambientales, alimentarias, nutricionales y de salud, prever y abordar surgimiento de conflictos de intereses y tensiones, y en algunos lugares aparecía como recomendación o como un primer paso poder incluir dentro de las guías alimentarias, las GAPAs en Argentina, las guías alimentarias para la población argentina, algún tipo de estimación de cuál es el impacto ambiental del consumo de los diferentes grupos de alimentos, de manera de ir contribuyendo a la sensibilización de los consumidores. Bueno, muchas gracias. Dale. Le damos paso a Bárbara Stern
que va a hablar sobre la revisión de normativas y programas. Barbie, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta los lineamientos, el plan de acción al que se refirió Daniel al principio, todo lo que tiene que ver con la construcción de dietas saludables y sustentables en un corto, mediano, largo plazo a nivel nacional, efectuamos un relevamiento de las intervenciones estatales desde el punto de vista nacional, en la esfera del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Digamos, todo ello para hacer frente a las problemáticas de calidad alimentaria, ambiental y también nutricional. Todo ello durante los últimos 30 años. Los mecanismos de intervención que nosotros tomamos son los que, digamos, dicta, digamos, la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución nacional, los tratados internacionales con jerarquía superior a las leyes, los decretos reglamentarios, los decretos nacionales, y las resoluciones y programas que no necesariamente, en el caso de los programas, se encuentran reglamentados, digamos que surgen de algún organismo del Poder Ejecutivo, desde la esfera de un ministerio, con injerencia en la materia, ya sea de manera conjunta, de acuerdo a la temática, o de manera individual, como puede ser el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca solo, como el Ministerio de Desarrollo Social solo, o como en conjunto se da el Ministerio de Desarrollo Social y Salud. Bueno, los resultados, digamos, son 105 intervenciones vinculadas a esta materia, que abordan en algunos casos 2 de las dimensiones de estudio, en otros únicamente 1, y en muy pocas situaciones abordan de manera holística estas 3 dimensiones. Entonces, bueno, acá están los resultados, digamos, a nivel cuantitativo, lo que, digamos, para destacar las intervenciones estatales más relevantes a lo largo del tiempo. Lo que sí se evidencia es que en 1984, con la vuelta de la democracia, existe un programa alimentario nacional implementado por Alfonsín, que no tenía en cuenta la calidad nutricional de los habitantes, sino más bien el acceso al alimento, ¿no? Un poco la visión de el hambre cero para la población con un porcentaje elevado, o sea, el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas. Entonces, y esto hoy en día, en la actualidad, se ve un poco reflejado fuera de los avances que se evidencian especialmente a partir de la promulgación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. En línea con lo que venía comentando Vero, de cómo se logra generar cambios en los patrones de alimentación, educación, y tanto desde la oferta como desde el consumo, o sea, de la demanda, se puede decir que esta ley es algo muy esperado hace años, y que podría llegar a abarcar por lo menos 2 de las dimensiones de estudio de nuestro, digamos, de este plan. Entonces, hay 180 días para implementarlo, probablemente, siendo optimista, se va a lograr. Digamos, se trata del etiquetado frontal de los alimentos, la educación, la prohibición de publicidad engañosa a través de figuras conocidas y del mundo artístico, deportivo, lo que sea. Entonces, esto por ahí genera un avance desde ese plano, al igual que, bueno, volviendo un poco más para atrás, la reforma constitucional fue fundamental para sentar las bases en cuanto a la protección ambiental, la recepción de tratados internacionales de derechos humanos, la defensa del consumidor, que luego, bueno, dio lugar a las leyes de presupuesto mínimo de protección ambiental, que establecen estándares básicos a nivel federal, que sin esta reforma no hubiese sido posible, dado que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias. Entonces fue un avance, falta materializarlos en más programas, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que fue creado en el 2016, antes era una secretaría, entonces eso también es un mensaje de avance, pero bueno, faltan muchas cuestiones por hacer, y muchos programas que requieren continuidad a lo largo de los años, y que no sean llevados a cabo por plazos, digamos, de gestión. Y que es un poco lo que buscamos, que es lo que buscamos analizar a lo largo de este proceso, no solamente el diagnóstico de la normativa y cómo incide en cada una de las dimensiones, sino más bien la colaboración entre los distintos poderes, tanto ejecutivo como legislativo, a lo largo de los años, para la sanción en cuanto a las leyes y la implementación a través de programas, y también la colaboración interministerial para el dictado, digamos, de programas con una visión holística. Por eso es que se llevan a cabo las categorizaciones por tipo de instrumento, la población objetivo,
la vigencia y la reglamentación, el objetivo principal de la norma, si se instrumentó, se instrumenta o crea un programa, una política, si tiene un financiamiento local o internacional, y bueno, por supuesto, si aborda más de una de las dimensiones de estudio mencionadas, como la protección ambiental, la calidad alimentaria y nutricional, el comercio y producción de alimentos, y la interrelación entre estas tres dimensiones de estudio. Bueno, te paso la palabra, Daniel. Gracias. ¿Me pasás eso? Muchas gracias. Bueno, el trabajo de la revisión de literatura, normativa y programas se inició en marzo de este año aproximadamente y se continuó a lo largo de este tiempo interactuando con el mapeo de actores. La posibilidad de poder trabajar con actores del sector, con quienes íbamos manteniendo entrevistas en profundidad, nos permitió también una retroalimentación del proceso. Muchas veces recibimos materiales de estos mismos actores que nos permitieron enriquecer la revisión tanto de normativa y programas que planteaba Bárbara, como la revisión de literatura que planteaba Verónica. Los resultados de este estudio, de esta segunda parte del estudio de mapeo de actores, los vamos a discutir en otro webinar el día 2 de diciembre a esta misma hora. Lo que encontramos, y me parece que es importante plantearlo, es una suerte de conflictos. Estos conflictos no necesariamente son solubles fácilmente, y no necesariamente estamos hablando de buenos o malos, siempre, por lo menos, sino que existen temáticas en pugna que tienen que ser discutidas maduramente en el ámbito de la sociedad, ¿sí? Estas temáticas aparecen muchas veces defendiendo intereses sectoriales, pero no solamente desde una perspectiva del sector del productores privados sosteniendo un espacio, sino también de prioridades en términos de cómo queremos construir un país, en términos de calidad nutricional, desarrollo económico, y esas temáticas aparecen en algunos casos explícitamente y otros no tanto en la agenda, pero a nosotros nos pareció importante que formaran parte de esta discusión, y por eso la diversidad de las personas que invitamos para debatir sobre esto, ¿no? O sea, el primer tema que aparece es la discusión entre la agenda nacional y la agenda importada. En muchos casos hay un solapamiento, y eso tiene que ver con el hecho de que Argentina sigue una pauta internacional y es tomadora de ciertas pautas de política o de conceptos internacionales sobre los cuales se monta para plantear su posición de país. En otros casos eso no necesariamente es así, y esto se está viendo en estos foros internacionales, ¿no? Entonces, en la discusión aparece qué es lo internacional, qué es lo local, en qué nos adaptamos, en qué tomamos una posición específica, puntual, asociada con la realidad del país. ¿Podrá la agroecología generar las mismas divisas que hoy genera la agroindustria? Ese es parte de algunos desafíos, de algunas discusiones que hoy nos estamos poniendo frente a nosotros. La segunda temática tiene que ver con la gobernanza de este espacio multidisciplinario, multitemático, multiobjetivo, ¿no? Y la coherencia política que tiene que ver con esto. Cómo unir las agendas de política agroalimentaria, de salud, de ambiental, y sentar a todas estas personas en la mesa. Cómo esta gente puede tener voz, colaborar, participar en un diálogo maduro, y cómo se definen las prioridades, ¿no? ¿Quién sería el dueño, el líder de esta agenda sobre dietas saludables y sostenibles? Esto es un tema que me parece importante que planteemos acá, que uno ve en la discusión de la normativa y uno claramente observa en el mapeo de actores. ¿Cuáles son los modelos de producción más sustentables que podrán atender una mayor demanda de alimentos de mayor calidad nutricional? O sea, esta discusión de, ok, nosotros migramos de este paradigma, ¿hacia dónde vamos? Ese nuevo paradigma, ¿está en condiciones de poder atender la demanda de
alimentos por parte de la población, y si es así, ¿cuál es el trayecto, cuál es el tránsito para llegar ahí, ¿no? Hay otro tema que tiene que ver con el impacto ambiental en Argentina en una alimentación más basada en plantas. Y ahí nuevamente aparece la discusión, ¿cuál es esa transición hacia la agroecología y cuál es la hoja de ruta? Y cómo los distintos actores que están involucrados en el sector pueden participar, cuáles son compañeros de ruta, cómo se generan consensos, cómo se define una línea de prioridades a lo largo del tiempo. Y finalmente, una temática que es muy particular de la Argentina como país federal y descentralizado, es que no todas las decisiones a nivel país tienen su epicentro en los ministerios nacionales o en los poderes políticos nacionales. Hay muchas de las temáticas que tienen que ver con decisiones sobre sustentabilidad, calidad nutricional, ambiente y marco productivo que se desarrollan en las esferas subnacionales, en tanto las provincias tienen dominio originario sobre los recursos naturales. Esto le agrega un nivel de complejidad al caso Argento que no hay necesariamente en otros países, incluso en otros países de tinte federal, ¿sí? A mí me gustaría dejar acá e invitar a nuestros comentaristas. Las voy a presentar en orden alfabético y los voy a invitar acá a sus comentarios. Primero quiero presentarles a Patricia Aguirre. Es antropóloga, especialista en alimentación, investigadora de la Universidad Nacional de Lanús. En segundo lugar, vamos a escuchar a Eduardo Crespo. Eduardo es doctor en economía, es profesor de la Universidad Nacional de Moreno y de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y en tercer lugar, vamos a escuchar a Carlos Freites. Carlos es doctor en ciencias políticas y es director del área de recursos naturales de la Fundación para el Desarrollo Argentino. Como pueden ver, tenemos distintas disciplinas, distintas perspectivas, y así que es un gusto para mí poder escucharlos y aprender. Tricia, te dejo la palabra. Y ustedes mandaron dos preguntas relacionadas con esta presentación que vuelvo a señalar que me pareció excelente la búsqueda que hicieron y verdaderamente me parece que es sumamente útil, y respecto a las conclusiones que vos sacabas y las preguntas que mandaron, quisiera empezar por ahí. ¿Puede el paradigma agroecológico, está preparado el paradigma agroecológico para suplir la demanda alimentaria argentina? Y uno tiene que contestar que si pensamos en términos del consumo actual, no, pero el consumo actual es una porquería. El consumo actual es un consumo que nos lleva a la tumba. Este consumo lleno de hidratos de carbono, vos te lo olvidaste, pero el principal rubro de consumo no son las grasas, no son los azúcares, son los hidratos de carbono. Todavía la alimentación de gran parte de la población argentina se basa en hidratos de carbono, en harinas. Así que me parece que la respuesta a la primera pregunta es no, si no modificamos las actuales condiciones del consumo, que no es, para mí como antropóloga, que le pone al derecho a la alimentación tanto características nutricionales, económicas, como culturales, identitarias, simbólicas. Bueno, si no modificamos el actual consumismo, o el consumo conspicuo de alimentos,
que existe en todos los sectores sociales, porque los ultraprocesados no los comen solamente los sectores de altos ingresos. Es más, el mercado de los pobres, lo que se llama el mercado de los pobres, está lleno de ultraprocesados, de muy baja calidad, de muy baja densidad nutricional y de bajo precio también, que los hace ultra accesibles a los sectores populares, de manera tal de que hay que hacer un gran esfuerzo por modificar el consumo. Y con esto no estoy diciendo que quiero tirar a la población para que sea sujeto lo que modifique la estructura. De ninguna manera estoy tanto a favor de esta doble articulación de lo social, de que son los sujetos los que pueden modificar la estructura, la acción de los sujetos que modifica la estructura, como el cambio en las instituciones que modifican, en este caso, el consumo de los sujetos. Los dos caminos son ciertos, los dos caminos son valiosos, pero tenemos que modificar el consumo actual en pro de no solo incluir frutas y verduras 5 al día y todo lo demás, que muy bien hace la recomendación nutricional en levantar como bandera, sino consumir local, consumir fresco, consumir diverso, cocinar. Así como aprendemos a hablar, así como aprendemos a leer, deberíamos aprender a cocinar. La educación alimentaria que se hace en este momento llena a los chicos de informaciones inútiles, tales como que la zanahoria tiene caroteno, y nos deja huérfanos de una de las actividades fundamentales en la reproducción humana de esta y de muchas sociedades, como es la cocina. Para lograr una buena comida no solo necesitamos buenos ingredientes, frutas y verduras, menos grasas trans, sino además necesitamos combinatoria, cocción, la aplicación de ciertas categorías no académicas, sino culturales, a la organización de nuestra comida, que, bueno, no quiero sacar el remanido ejemplo de la nixtamalización del maíz, esto puede aumentar o la forma de cocción puede aumentar o disminuir la densidad nutricional de los alimentos. Hoy estamos confiados en que si cambiamos y hacemos productos agroecológicos, va a llegar mayor cantidad de micronutrientes o se va a poder cubrir la necesidad de micronutrientes de la población. Si hervimos las verduras hasta hacer un caldo espantoso, lo único que vamos a hacer es aumentar las fibras, porque las vitaminas son termolábiles y ¡puf! Entonces, me parece que es importante pensar en términos de la modificación del consumo. Y vuelvo a decir, no solo nutricional. Pienso que la adecuación pasa además por que los alimentos y las combinaciones sean culturalmente adecuados, no solo nutricionalmente adecuados, no solo económicamente accesibles. Y para esto creo que volver, porque no hace mucho tiempo que se perdió, a la alimentación local, fresca, diversa, es importantísimo, y esto afecta en gran medida a las posibilidades de que se haga una verdadera reconversión productiva hacia el paradigma agroindustrial, porque el paradigma, agroecológico promueve lo pequeño, y al empujar
hacia lo local, lo pequeño, lo diverso. De hecho, estamos empujando una modificación fuerte de la estructura social agraria, en el sentido contrario de lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas, que tienden a una agricultura sin agricultores, como la llamaba Teubal, donde extensas áreas de monocultivo tóxico con un paquete tecnológico monstruoso, han despoblado el campo. En esta modificación del consumo tiene especial importancia dirigir la producción agroecológica, modificando la estructura impositiva actual de la Argentina. Bueno, tuvimos ese terrible hecho político, de la mala política que se hace acá, de la 125, donde se perdió una oportunidad maravillosa de retenciones móviles. Para mí las retenciones móviles son parte importantísima de la política alimentaria, en este sentido de política alimentaria transversal, de tomar el sistema agroalimentario en toda su complejidad. Un tercio, bueno, los compañeros que son economistas saben de esto, ¿no? Yo toco de oído, los leo a ellos en general. Un tercio de las organizaciones de la Organización Mundial del Comercio retienen. El sur retiene, el norte subsidia, y los dos se pelean en la Organización Mundial del Comercio porque ambos ponen trabas al libre comercio. Pero retenciones, cambio de la estructura impositiva, cambios en la propiedad de la tierra, son importantísimas para producir de otra manera, para consumir de otra manera, para lograr una distribución más equitativa en los alimentos. Así que, ¿cómo se puede transformar el sistema alimentario agroecológico actual? Como es un sistema, empecemos a transformarlo desde cualquiera de sus componentes, porque sin lugar a duda esto va a producir una reacción en cadena. Y yo creo que la modificación del consumo es urgente porque lo que estamos comiendo en este momento nos enferma, y los resultados ya están marcados en los cuerpos, en las enfermedades crónicas no transmisibles, que ahora han quedado tan claro como las comorbilidades de la pandemia, así como el sistema productivo sucio que tenemos. No nos tocó a nosotros, les tocó a los chinos, pero tiene un impacto impresionante en las infectocontagiosas, que en última instancia son zoonosis. La otra pregunta que nos habían mandado era si... perdón, acá hay dos cosas que me interesa marcar, que Daniel las marcó cuando hizo este resumen final, que es este conflicto en la agenda, y yo iría un poco más allá de la agenda nacional e internacional, diría, este conflicto conceptual, donde creo que al final se juega por saturación. Hemos hablado tanto de derecho a la alimentación, hemos hablado tanto de complejidad, que hay una especie de saturación discursiva.
acerca de los derechos, del derecho a la alimentación, de la complejidad de la problemática alimentaria. Y todo el mundo la usa teóricamente, pero no la baja a tierra en cosas concretas, en leyes, reglamentaciones, y la oímos por un lado y sale por el otro, es como el tema de la transversalidad. Desde hace 30 años que trabajaba en el Ministerio de Salud, se decía que la alimentación era transversal a los ministerios y que se necesitaba transversalizar. Me acuerdo en el PAN, economía, agricultura, salud, desarrollo social. ¿Quién transversaliza? ¿Quién transversaliza? ¿Dónde está la transversalidad? Tuve una esperanza con el gobierno de Kirchner, y economía, yo defiendo que las políticas indirectas son mucho más importantes y de más peso que las políticas directas, pero ¿quién transversaliza? ¿Quién lee con criterio alimentario y nutricional lo que hace el Ministerio de Economía o lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social? Es un poco, me parece que llegamos a un punto de gastar las palabras. No sé cuántos artículos encontraron que hablen de la complejidad, de la transversalidad, pero creo que empieza a haber, o lo que yo veo en las nuevas cosas que estoy leyendo, una especie de saturación discursiva donde se nombra y después se pasa a una causalidad lineal, se dice mucho y después al momento de hacer, cuando se habla de complejidad, a lo sumo se hace no sé, funcionalismo, una metodología de un funcionalismo sofisticado. Complejidad, bien, gracias. Respecto a la segunda pregunta que nos hacían, si la ley de promoción alimentaria saludable tendrá un impacto favorable en la alimentación de la población, fantástico que exista la ley, costó muchos años que saliera, fantástico, pero este es el pequeño pasito en una lucha de largo plazo, porque ahora hay que ver, ahora con la ley hay que ver si no nos acuestan con la reglamentación. Creo que hay que estudiar no solo las experiencias de otros países, sino las experiencias de cómo nos puenteó la industria en otras leyes. Concretamente estoy tomando el caso del alcohol y del cigarrillo, que durante décadas y con todo el apoyo científico pago y sin denunciar sus conflictos de interés, lograban torcer las mejores reglamentaciones. Recuerdo un estudio en especial, creo que era canadiense, del tabaco, cuando se pusieron imágenes de enfermos terminales en los kioscos, o en las marquesinas, y hicieron un estudio de, no sé si esta es la palabra psicológica correcta, de saturación del horror. Concretamente, cuando uno está manejando en la Panamericana y ve un accidente, mira, curiosea. Pero si uno está manejando en la Panamericana y curiosea el accidente y ve un niño muerto saliendo por la ventanilla, cierran los ojos, eso no lo quiere ver. Un poco de horror, sí. Mucho horror,
nos resulta insoportable. Entonces la industria tabacalera lo que puso es mucho horror, de manera tal que se producía en los compradores un no quiero verlo, no lo veo nada. Bueno, nos acostaron con esas. Compraron ciencia enemiga y la pusieron al servicio de seguir vendiendo como hasta ese momento. Tenemos que aprender de esos yeites porque esta ley va a ser boicoteada. Esta ley es una ley que no le conviene a los grandes holdings de la alimentación. Así que tenemos que estudiar mucho las experiencias, no solo de otros países, sino de otros productos, porque en el alcohol y en el tabaco, sobre todo, hay experiencias y es un solo producto. Nosotros acá vamos a tener que legislar sobre alimentación, publicidad alimentaria. Hay que estar muy alerta para que no nos acuesten ahí. Vuelvo a decirles, esta ley no va a servir de nada si no cambiamos el consumo, y lo que creo que deberíamos instalar en la agenda es, casi les diría, un cambio epistémico, que lo inocuo no basta con la industria, necesitamos alimentos saludables, y esto significa una reconversión industrial, por supuesto, cara para la industria, pero creo que vale la pena impulsarla, ¿no? Y creo que es levantar la bandera del derecho a la alimentación el que no haya doble estándar, no haya mercado de los pobres y mercado alimentario común, ¿no? Y eso no veo que se esté tocando demasiado acá. Y la otra cosa que me parece que no está tomada, pero no sé si la bibliografía ya la está tomando, es que se vienen décadas de ecolabels. Y si Argentina no se pone en tono, no se pone a tono con esa normativa internacional, le vamos a terminar vendiendo solo a los que son más sucios que nosotros. Y eso va a significar una pérdida gravísima para la economía del país. O sea, la no reconversión a una agricultura limpia y saludable, a una industria saludable y a un consumo razonable, tiene o va a tener efectos no solo sanitarios, sino también económicos, porque vamos a terminar teniendo un único mercado en el sudeste asiático que tiene menos tolerancia que Europa o los grandes mercados a los que pretendemos llegar con nuestra producción. Perdonen todo lo que hablé. Me encantó, Tricia. Muchísimas gracias, en serio. Eduardo, ¿querés iniciar vos tus comentarios? Gracias. Eduardo, está muteado. Estás muteado. Disculpen ahí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer participar de este encuentro. Encuentro muy interesante el proyecto. No me voy a extender mucho, pero sobre todo les voy a decir, encuentro muy interesante. En un momento pusieron en el gráfico, ese gráfico de las 3 pelotitas que se cruzan. Parece que sintetiza muy bien la problemática, esto que mezclan salud, ambiente y lo otro es que es producción, ¿no? Porque justamente, y efectivamente hay contradicciones acá, no es todo tan sencillo, no hay, tampoco creo que esto se pueda pensar así en términos de buenos o malos, estas cosas no son, no sé si lo tienen ahí, si no, yo lo tengo acá, tenía abierto hace un ratito, esto que ustedes distinguen, a ver un segundito, si lo encuentro, tengo que encontrar ahora, bueno, no importa.
Ya saben a qué me estoy refiriendo. Lo encontré, digamos, sumamente... ahí está. Producción, alimentos y ambiente. Y efectivamente, digamos, estas cosas no son fácilmente tratables. Me gustó esta idea del tratamiento holístico. Hay dos o tres cosas, digamos, me parecen que a veces, en fin, tal vez porque hay muchos especialistas en cosas puntuales y falta justamente esta idea de conjunto para el tratamiento de estos problemas. Verónica dijo algo muy interesante y digamos que es muy cierto, que es esto de que en general lo que es saludable es más caro. Si ustedes miran la historia de la alimentación humana, que es lo que yo más conozco de estos temas, digamos, hasta hace unos 5.000 años atrás aproximadamente, el grueso de la dieta humana estaba compuesto un poquito más de 5.000 años, entre 5 y 8.000 años atrás. La dieta humana era muchísimo más variada de lo que fue después con la agricultura. Con la agricultura la población humana crece muchísimo y en principio comienza a alimentarse, como bien dijo la profesora Patricia, ¿no? Con carbohidratos. Y todavía una parte muy grande de la población vive a carbohidratos. Los carbohidratos tienen un montón de problemas, digamos, una dieta centrada en carbohidratos tiene un montón de problemas para la salud. De hecho, en esos primeros miles de años la esperanza de vida cae. Hasta 1800, digamos, la esperanza de vida era menor que en el Paleolítico. Ahora claramente es muy superior. Pero, digamos, porque, bueno, una dieta en buena medida vinculada a carbohidratos, con problemas más desde la obesidad al tema de diabetes, en fin, un montón de problemas asociados con eso. Ahora, el punto es que ¿por qué el carbohidrato se impone en la civilización humana? Hasta muy recientemente es casi predominante. Para que tengan una idea, en la época de la Revolución Francesa, un francés comía 1 kilo de pan por día, y esa era básicamente su dieta, cada tanto la mezclaba con alguna otra cosa, pero no iba mucho más allá de eso, y el asiático comía, esto hay datos sobre todo esto, los podemos ver, los asiáticos comían básicamente arroz, los europeos comían trigo, digamos, variantes de trigo, variantes de arroz, variantes de maíz, digamos, unos pocos cereales alimentaban al grueso de la población humana, y eso fue cambiando básicamente con el desarrollo económico. Si ustedes miran la dieta hoy de un chino, por ejemplo, de un coreano, en los últimos 40, 50 años pasaron de comer casi exclusivamente arroz y papas, por ejemplo, a, en fin, frutas, verduras, cada vez más carne, cada vez más pollo, etc. En la Argentina, bueno, tenemos este problema de que hay un exceso, según ustedes, me parece que fácil, eso más fácil de corregir porque son cosas caras. Hay un exceso de carne, sería bueno porque me parece que es más fácil sustituir aquello que es caro que aquello que es barato. Ahora, veo muy difícil mejorar estas, digamos, condiciones nutricionales si no hay mejoras en los niveles, digamos, de ingreso de la población. Es decir, una población pobre no veo cómo se va a alimentar de otra cosa que no sean fideos. Fideos, arroz y chao. Sí. Acá o se aumenta el nivel de vida, digamos, nivel de vida quiere decir aumenta la capacidad adquisitiva de la población, y para esto se necesita crecimiento, se necesita desarrollo económico en sus distintas formas, pero se necesita efectivamente que la gente gane más plata. Digamos, que el ingreso familiar sea muy superior, porque son cosas efectivamente más baratas. Son cosas más baratas. Entonces, acá hay un tema de precios que me parece que no podemos pasar por alto. Es muy claro que una dieta basada en frutas, verduras, alguna combinación de carnes, de pescado, en fin, una dieta variada, digamos, todo lo que recomiendan todos los dietólogos, que son recomendaciones individuales. Alguien va al nutricionista, al dietólogo, lo que fuere, y recomienda toda una dieta, pero quien va al nutricionista, quien va al dietólogo, gente, es la clase media. Digamos. Sectores de bajos niveles de ingreso agradezcan que comen. Entonces, para mejorar los niveles de vida, digamos, los niveles de nutrición de los sectores populares, primero hay que garantizar que coman.
Y después, para que dejen de comer apenas carbohidratos o digamos una dieta muy poco variada, es necesario que aumente sus niveles de ingreso. Después sí, obviamente, las políticas públicas pueden mejorar aquí o allá, pueden generar un incentivo a favor de ciertas cosas. Insisto, me parece que esto que dijo Daniel, el tema de la carne, me parece más fácil. Si hay mucha carne, como la carne es mucho más cara en principio que otras cosas, me parece en general más fácil de sustituir, pero lo que hemos visto en la historia humana es que a medida que avanza, en la historia principalmente de los últimos 200 años, a medida que aumentan los niveles de ingreso, hay mayor diversidad en lo que se come. Esto hay datos bastante contundentes, del Asia son absolutamente sorprendentes, pero de Europa también. Mucho más diverso lo que se come y mucho más lo que se come también, porque aquí partimos de gente que, digamos, está subnutrida, que no llega a incorporar, a ingerir las calorías elementales para realizar sus tareas cotidianas, y pasa primero a comer, a saciarse, y después pasa a tener una dieta más diversificada. Entonces, hay una cuestión económica más de fondo que se necesita, digamos, salir de la pobreza. Y después sí, en ese marco, digamos, políticas públicas que apunten a una dieta más diversificada y demás. Con relación a esto también viene un tema de cómo pensamos el tema de la productividad. Porque acá, digamos, cuando se habla del tema ambiente, cuando combinamos esto con el tema ambiente, con el tema productivo, en principio creo que deberían quedar claras dos cosas. Las actividades con menores niveles de productividad demandan más recursos y tienen un impacto mucho mayor sobre el mayor sobre el ambiente. Es decir, el signo es claramente mayor. Es decir, si tenemos una actividad agrícola menos productiva en términos de tierra, que requiere más tierra para producir la misma cantidad de calorías o la misma cantidad de alimentos, bueno, el impacto es mayor. Vamos a tener que deforestar más, vamos a tener que utilizar más recursos, digamos, eso tiene un impacto mucho mayor sobre la biodiversidad, etcétera, si la actividad es menos productiva. Y si es menos productiva, en general es mucho más cara. Entonces, acá me parece que es inevitable pasar por el tema de, en este sentido, me parece que es fundamental el tema productividad. Con relación al tema de agroecología, después veo el tema de las preguntas puntuales. Con relación al tema de agroecología, yo diría que hay que tener mucho cuidado. Porque en la Argentina, al menos, muchas de las cosas que aparecen como agroecología, uno no sabe muy bien qué son. De hecho, en la propuesta de ley que hay, no sé qué, cuando definen agroecología es cualquier cosa. No sé si leyeron eso. Es realmente no, ¿qué se entiende por agroecología? Vaya uno a saber. Y de hecho, cuando uno se mete más en concreto con estos temas, hay mucha avivada, hay mucho, digamos, que hace pasar por algo. A ver, está de moda. Yo le pongo un sello, digo agroecológico, digo, qué sé yo, cualquier cosa. Lo orgánico tiene una reglamentación. Entonces acá lo que se necesita es un Estado que, digamos, me parece que necesitamos un Estado, esto sí está en las preguntas, creo que es la tercera pregunta que ustedes hacen acá. Necesitamos un Estado que certifique qué es lo que, no solo qué es lo que se come, qué es lo que se ofrece, y que no nos metan el perro, digamos. A ver, la pregunta es si tuviera que hacer, no, a ver dónde está. Bueno, lo del Estado-Nación, la segunda pregunta de ustedes. Porque, digamos, muchas de las cosas que aparecen como agroecología pueden ser cualquier cosa producido con los mismos agroquímicos que los demás, solo que le ponen un sello agroecológico, no pagan impuestos, venden por otra vía. Lo que es peor, lo que no pasa por mercado central y demás, ojo, ni siquiera tienen a veces exámenes bromatológicos, control de calidad mínimos. Voy a sacar una nota en estos días sobre el tema del mercado central. En fin, hay muchas cosas que son las comunes de todos los días que se venden como agroecológicas, mucho más caras. Si ustedes agarren estos bolsones de la agroecología y comparen los precios con lo que pueden encontrar, digamos, una verdulería o en el mercado central, etcétera, son mucho más caros y en general son los mismos productos y a veces de peor calidad.
Entonces, cuidado con esto de la agroecología. Creo que hay que diferenciar lo orgánico de lo agroecológico, y en el mejor de los casos la agroecología debería tener algún tipo de control estatal que certifique fehacientemente de qué se trata, digamos. Si están o no realmente usando agroquímicos, si están o no usando determinadas técnicas, en fin, aquí tienen que entrar los especialistas y demás, pero me parece que esto así, dejado a la libre voluntad del mercado, es para los vivos, es decir, para que acá cualquiera, que lo utilicen como estrategia publicitaria. Entonces acá me parece un tema central que el Estado se entrometa con lo que se hace. Y segundo, que efectivamente, si la agroecología o lo orgánico, como la querramos llamar, porque digamos, no es lo mismo, pero digo, si estas actividades supuestamente más benévolas con el ambiente no alcanzan los mismos niveles de productividad de la agricultura convencional, vamos a tener alimentos más caros. Y si tenemos alimentos más caros, los pobres no se van a poder alimentar. O salvo que hagamos algo, digamos, en fin, que reduzcamos la pobreza por otra vía, no sé cuál es. Pero digamos, acá hay otra dimensión, claramente hay otra dimensión, ¿no? Es decir, no, hay gente que dice, bueno, acá habría que distribuir mejor el ingreso, bueno, está bien, entonces hay que incorporar, no sé, una cuarta dimensión. Si hablamos de lo nutricional, de lo ambiental y lo productivo, habría que incorporar una dimensión política, no sé, digamos, que incorpore esta distribución, una cuarta bola, hay una cuarta pelotita, digamos, que conecte estas cosas, porque no es sencillo. Es decir, acá no es que distribuir el ingreso es simplemente algo que se postula, y además no sé qué tan fácil es. Acá incluso hay temas, digamos, restricciones macroeconómicas, etc. Entonces, hay un tema vinculado con la productividad, que esto se vincula con el precio, ¿no? Y se vincula también con el tema ambiental. Si es menos productivo, utiliza más tierra. Si utiliza más tierra, tiene más impacto ambiental. Segundo, digamos, si esto de lo agroecológico, lo que veo también acá es que en general hay un sesgo muy a favor de la pequeña producción, etc. Me disculpan, yo hasta donde conozco, lo más productivo siempre es la gran producción, no la pequeña producción. Entonces va a tener más impacto ambiental la pequeña producción y va a ser más caro, y no sé cómo, digamos, se alimenta, digamos, a la población y la población humana en general. Entonces, en el mejor de los casos tendrá que ser una gran producción más controlada, con alguna participación estatal o lo que fuera, pero en principio es la gran escala lo que garantiza precios más bajos, mayores niveles de productividad y menores niveles de impacto ambiental también. Voy al tema de las preguntas, que están muy bien hechas, la verdad, muy pertinentes las preguntas. A ver, ¿cómo plantear una agenda de acción desde lo económico para impulsar la transición hacia dietas saludables? Bueno, lo de dietas saludables creo que sí que es necesario un Estado que, digamos, se comprometa al desarrollo de dietas más saludables, pero acá hay que tener en claro que lo que dijo Verónica, dieta más saludable, en general es más caro. Si el pobre no es que come mal porque es tonto, porque está mal informado. Digamos, en general come mal porque no le da el bolsillo. ¿Sí? Entonces, hay un tema de desarrollo económico más general, ¿no? Considerando incentivos tanto para la oferta como para la demanda. Bueno, en fin, creo que está contemplado lo que dije. Los conflictos con los lobbies productivos y la necesidad de generación de divisas. Yo no sé si el lobby, pero yo creo que sí es negocio. A ver, si mucha gente tiene alto poder adquisitivo y es negocio vender alimentos muy saludables, va a haber empresas vendiendo alimentos muy saludables. No veo, en general, se imponen estas dietas, digamos, pobres, poco variadas, etcétera, porque el poder adquisitivo es muy bajo. Ustedes van a un supermercado digamos, de zona, no sé, van a Jumbo, por ejemplo, o van a un día perdido, digamos, en el conurbano, y la oferta es muy diferente. Yo vivo en Brasil, ustedes van a cualquier supermercado de la zona sur de Río de Janeiro, o van a la periferia, la oferta es absolutamente diferente, pero respondiendo un poco al poder adquisitivo de la población. Ustedes en
En las góndolas de un supermercado de zonas ricas se encuentran alimentos variados, de distintos países, dietéticos, orgánicos, de lo que ustedes quieran. Digamos, bueno, porque ahí hay una población que tiene capacidad para comprarlo. Van a un supermercado de zonas marginales, de zonas pobres, bueno, ahí lo que encuentran es lo básico, lo más elemental. Esto en todo, a mí me gusta mucho el tema del vino, por ejemplo. Ustedes no encuentran una botella de vino razonable en un supermercado, digamos, popular. Entonces, esto tiene muchísimo que ver con el nivel de ingreso, por eso me parece por eso me pareció muy bien esto de lo holístico. ¿Sí? En fin, sigo con las preguntas. Con su experiencia y conocimiento del tema de desarrollo productivo, ¿cuál es su mirada con respecto al rol del Estado Nacional? Bueno, lo que les dije, el tema yo creo que el Estado tiene un papel fundamental aquí, tanto en el tema de nutrición, como en el tema ambiental, el tema de controles, pero también en este caso hay que tener muy claro que no es solamente controlar la multinacional, acá me parece que hay que controlar un poco todo. ¿Sí? Necesitamos un Estado que tenga claridad en todos los planos. Por lo pronto, en el caso de la agroecología, les insisto, me parece que necesitamos un Estado que diga claramente qué es lo que se produce en cada caso, qué ingredientes se incorporan o qué químicos se utilizan, etc. Porque acá hay mucha publicidad sobre cosas que no tienen demasiado fundamento. Si tuvieras que establecer un esquema de priorización de políticas de acuerdo a condiciones sociodemográficas y productivas, yo creo que lo esencial en la Argentina, pero me parece que acá tal vez nos salimos un poco de la temática de fondo, que es el tema nutricional. En el caso ambiental en la Argentina, si tuviéramos que establecer una prioridad, en mi caso, creo que es el tema de las condiciones ambientales de los sectores populares de los grandes centros urbanos. Plomo en sangre, por ejemplo, basurales, que nadie se preocupa. Hay mucha preocupación por la minería en Catamarca, en no sé dónde, por el glifosato en la producción de... Bueno, está bien, yo no digo que se rocíe, digamos, una escuela con glifosato, pero acá, digamos, uno va a cualquier lugar, digamos, del conurbano humilde y generalmente encuentra un basural, hay más de 5.000 basurales a cielo abierto, y sobre eso no se hace nada, nada, absolutamente nada. Y tenemos un porcentaje grande de población, principalmente humilde, con plomo en sangre, no se hace nada. Ahora, la agenda ambiental está puesta en las cosas que dan más publicidad, en, qué sé yo, en las que, en fin, puede ir un ministro, un secretario, sacarse una foto con los pingüinos, en fin, yo diría, digamos, sobre todo las condiciones ambientales y nutricionales, obviamente, de los sectores populares. Ahora, el tema, por ejemplo, lo que pasa es que es muy caro, el tema de los comedores escolares, ¿no? Si el tema hablamos de una dieta más variada, creo que hay que apuntar a los comedores escolares. El tema es que esto tiene un impacto presupuestario, esto hay que tenerlo claro, ¿no? Si tenemos chicos que coman cosas mucho más variadas, bueno, hay que aumentar el presupuesto para todo esto. Gratis no es. En fin, estos son mis comentarios, les agradezco, me parece buenísima la iniciativa, me parece bárbara esta visión holística, esta idea de conjunto, de darse cuenta de que es necesario compatibilizar agendas. Te agradezco muchísimo, Eduardo, súper valioso. Vamos a pasar a nuestro tercer comentarista, Carlos Freites. Carlos, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo la ventaja y la desventaja de hablar al último. La ventaja es que he escuchado un montón de cosas interesantes, la desventaja es que quizás repita algunas de las cosas que se dijeron. A mí también me gustó mucho el proyecto y los resultados del proyecto. Me parece que hace una gran contribución en tratar de plantear esta mirada holística que aborda al mismo tiempo una variedad de temas, tratando de ver cuáles son las conexiones entre ellos. Eso me parece que es sumamente valioso, y la verdad que me parecen muy valiosos los resultados también. Me parece que mapea muy bien y muy exhaustivamente una cantidad de dimensiones de la cosa, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, digamos, me parece que estas cosas suelen aparecer separadas, digamos, ¿no?
porque la conexión entre ellas no necesariamente es obvia, y también porque algunas de las dinámicas que traccionan, digamos, ¿no?, lo que tiene que ver con, por ejemplo, sistemas agropecuarios o sistemas de producción de alimentos, y las dinámicas que traccionan decisiones respecto a la dieta, como digamos, desarrollaba Patricia, no necesariamente son idénticas, digamos, ¿no? Entonces, digamos, las dinámicas que traccionan una cosa no necesariamente son idénticas a las dinámicas que traccionan otra, y entonces eso hace que analíticamente, digamos, ¿no?, a veces haya una ganancia en separar, digamos, ¿no? Por ejemplo, separar lo que tiene que ver con sistemas de producción agropecuaria con lo que tiene que ver con opciones respecto a la dieta o sistemas alimentarios y tal. Más allá de que luego me parece muy valioso el intento de juntar ambas cosas. Entonces, yo básicamente lo que hice fue anotar algunas ideas en base a las preguntas disparadoras, digamos, ¿no?, respecto a cómo coordinar políticas, y lo hice con un cierto sesgo, digamos, ¿no? Mi sesgo en realidad estaba planteado por las preguntas, digamos, yo entiendo que para pensar estas cosas, un punto de partida puede ser, digamos, ¿no?, el hecho de que Argentina es un país exportador de bienes primarios de origen agropecuario, ¿sí? Y además es un país productor de alimentos, ¿sí? Y me parece que en el tono de las preguntas estaba planteado el hecho de en qué medida esa condición estructural, si se quiere, digamos, ¿no?, de la economía argentina y de sus actores productivos, condiciona las agendas de transición hacia sistemas productivos más sustentables, por un lado, y hacia dietas, digamos, más saludables, por otros, digamos, ¿no? Y me parece que en la pregunta estaba dado el hecho de que, digamos, el peso, digamos, ¿no?, estructural de ese tipo de actores y la capacidad de influencia que esos actores puedan tener sobre la política pública puede incidir, digamos, ¿no?, en las características de esa transición, digamos, ¿no? Y me parecía interesante, ¿sí?, reflexionar un poco con los ojos de politólogo, digamos, ¿no?, sobre los dos desarrollos recientes, digamos, ¿no?, en relación a estas agendas, que son los que mencionaban Verónica y Bárbara, digamos, ¿no? Por una parte, la ley de etiquetado frontal, ¿sí?, y por otro lado, la conferencia de Glasgow y la posición que asumió Argentina en esa conferencia, digamos, ¿no? Para usar esos dos eventos de manera un poco inductiva para tratar de pensar, digamos, qué es lo que pasa con estas agendas, digamos, ¿no? Entonces, respecto a la ley de etiquetado frontal, uno podría decir, digamos, Bárbara decía que es como una novedad, digamos, auspiciosa, ¿sí?, con todas las advertencias que hacía Patricia, digamos, ¿no? Pero la realidad es que se sancionó una ley de etiquetado frontal, digamos, ¿no? Se sancionó una ley de etiquetado frontal que establece la obligación de colocar, digamos, ¿no?, una advertencia respecto a alimentos que son altos en azúcar, o sodio, o grasas, digamos, ¿no? Y, digamos, si uno considera, digamos, ¿no?, que los intereses de los actores productivos, digamos, ¿no?, son un obstáculo, digamos, para el avance de este tipo de iniciativas, uno podría decir, bueno, esta es una iniciativa, digamos, ¿no?, digamos, que al menos a juzgar por las manifestaciones públicas, digamos, va en contra de la Asociación de Productores de Alimentos, ¿sí?, la Cámara, digamos, de Empresas Americanas, ¿sí?, la Cámara de Industrias Azucareras, digamos, ¿no? Hay una serie digamos, de representaciones del sector empresario, digamos, que tomaron posiciones públicas en contra de la ley, muy claras, digamos, ¿no?, muy asertivas, no obstante lo cual la ley pasó, digamos, ¿no? La ley pasó. Entonces, ahí, digamos, ¿no?, hay algo, digamos, de una dinámica que favorece mejoras respecto a uno de los términos de la ecuación, que es la mejora de la dieta, digamos, ¿no? Hay evidencias en el caso de Chile, ¿sí?, que el etiquetado frontal efectivamente mejoró la calidad de la dieta, ¿sí? Y ahí uno se podría preguntar, bueno, ¿cómo fue que este es el caso, digamos, ¿no? Y ahí yo, a riesgo de sonar un poco naif, diría que en realidad ese resultado replica un hallazgo recurrente, digamos, ¿no?, de la ciencia política, que es que, digamos, la competencia democrática favorece, digamos, ¿no?, los avances regulatorios en temas que uno podría decir favorecen, digamos, ¿no?, al promedio de la ciudadanía, en detrimento de intereses, digamos, más particulares y
digamos, específicos, en contra de los grupos de interés, digamos, ¿no? Y ese es, digamos, un resultado recurrente, digamos, ¿no?, de la ciencia política, que básicamente dice sobre temas regulatorios que afectan intereses muy específicos, ¿sí?, es de esperar, digamos, ¿no?, que prevalezcan los intereses específicos, digamos, en la medida en que el tema no se visibiliza en el espacio público y no se articule, se tematice, se problematice en condiciones de fuerte competencia electoral, digamos, ¿no? Pero si esos temas se tematizan ampliamente en el espacio público, en contexto de competencia electoral intensa, es esperar, digamos, ¿no?, que prevalezca, digamos, ¿no?, una suerte de interés general promedio, digamos, ¿no?, versus intereses particulares. Y a mí me parece que ese caso, este caso, digamos, de la ley de etiquetado frontal, replica muy de cerca esa lógica, sobre todo cuando uno observa cuáles son los patrones de votación, digamos, ¿no?, en la Cámara, y ve que son medidas que en general tendieron a tener un apoyo bastante mayoritario, digamos, incluso a ambos lados del espectro político, digamos, ¿no? Digo todo esto para decir que, digamos, que esta agenda, digamos, ¿no?, que es una agenda desafiante, digamos, ¿no?, y en la cual existen, digamos, muchos motivos para ser pesimista o prudente, digamos, ¿no?, respecto a su viabilidad, digamos, no obstante eso, digamos, ¿no?, hay novedades que apuntan, digamos, en una dirección que permite ser ligeramente optimista, digamos, ¿no? Me parece que lo otro, digamos, ¿no?, lo de la transformación de los sistemas productivos, agropecuarios, es bastante más desafiante, digamos, para la Argentina, y me parece que la conferencia de Glasgow un poco puso en escena esto, digamos, ¿no? Ahí básicamente lo que pasó fue que Argentina, bueno, digamos, concurrió a esa conferencia y suscribió 2 de 3 declaraciones, ¿sí? Suscribió un compromiso global sobre el metano, digamos, ¿no?, tendiente a disminuir las emisiones de metano. Eso toca a Argentina, como explicaba Verónica, en relación a la ganadería extensiva, ¿sí? La ganadería extensiva vía, digamos, los excrementos del ganado, contribuye a la emisión de metano. Suscribió también la declaración sobre los bosques y el uso de la tierra, ¿sí?, que es una declaración que básicamente, digamos, puede afectar a la Argentina como país agroexportador respecto al corrimiento de la frontera agrícola, digamos, ¿no?, para ampliar la tierra productiva, y sin embargo Argentina también suscribió esa declaración, pero no suscribió la Agenda de Acción Política para la Transición hacia una Agricultura Sostenible, y tampoco suscribió la Agenda de Acción Global para la Innovación Agrícola, digamos, ¿no? O sea, no suscribió 2 iniciativas internacionales que tuvieron el apoyo de cerca de 100 países, que ponían, digamos, en el centro de la agenda esta idea de la transición hacia una agricultura sustentable, ¿no? Y por la reconstrucción, digamos, periodística de por qué este fue el caso, bueno, tiene que ver con esa condición estructural de la Argentina, ¿no?, como país exportador de bienes primarios de origen agropecuario, y con, digamos, una decisión del gobierno, digamos, de no alienar totalmente y de hacer gestos, digamos, ¿no?, hacia los productores agrícolas, para decirlo muy rápidamente, digamos, ¿no?, y las asociaciones que los representan, digamos, ¿no? Entonces ahí, digamos, en relación, digamos, a iniciativas que tienen que ver con la modificación de los sistemas productivos, yo creo que hay obstáculos, digamos, estructurales mucho más importantes y difíciles de remover que en lo que tiene que ver, digamos, ¿no?, con crear incentivos en relación a dietas más saludables, digamos, ¿no? Y ahí, digamos, también me parece que hay un punto que señalaba Daniel en esta identificación de los conflictos, digamos, ¿no?, que tiene que ver con esta idea de cuál es la agenda local y cuál es la agenda internacional, y cómo se para la Argentina en relación a esa agenda, digamos, ¿no? Todo esto en un contexto en el cual, digamos, ¿no?, mi sensación, o mi idea en relación a esto, sostenida en el consenso de la literatura científica, es que el cambio climático, ¿sí?, plantea un horizonte catastrófico y por lo tanto un límite objetivo irremovible, digamos, ¿no?, respecto a encarar esas transiciones, digamos, ¿no?, esas transiciones hacia modelos productivos, digamos, que sean
carbono neutral o que no contribuyan, digamos, ¿no? a la generación de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, digamos, el punto general sería, efectivamente, digamos, ¿no? el cambio climático es una agenda, digamos, que es irrenunciable, digamos, ¿no? en el sentido de que lo que plantea en el horizonte es una suerte de catástrofe ecológica, digamos, ¿no? digamos, que es inescapable, digamos, ¿no? Y entonces, digamos, uno no lo puede ignorar, digamos, ¿no? Pero la pregunta es, digamos, entonces, ¿cómo debería pararse la Argentina, digamos, en relación a esa agenda? Y cuáles son, digamos, las restricciones y las oportunidades que se abren, digamos, ¿no? en relación a esa agenda, digamos, ¿no? Y entonces ahí me parece que hay una discusión que tiene que ver con la agenda de los países avanzados, la agenda de los países emergentes, en la cual, digamos, hay dos tipos de comportamiento por parte de los países avanzados, digamos, ¿no? La realidad es que algunas de las economías, digamos, más productivas han implementado políticas de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y han sido efectivas, digamos, en reducir esas emisiones, digamos, ¿no? Países como Alemania, digamos, Francia, el propio Estados Unidos, y hay otros países, digamos, con una altísima productividad industrial, que no han tenido ningún tipo de iniciativa, digamos, ¿no? en ese sentido, y que de hecho han incrementado las emisiones, digamos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del sur, de los países emergentes, ¿sí? Digamos, hay una pregunta que es una pregunta legítima respecto a por qué si nosotros no somos los principales emisores, digamos, de este tipo de gases, deberíamos hacernos cargo en gran medida de esta agenda. Y la segunda pregunta es, digamos, dado que nosotros somos países, digamos, que tenemos una serie de problemas, digamos, ¿no? en términos de productividad, nivel de producto per cápita, pobreza, etc., en la medida en que nosotros internalizamos, digamos, ¿cuál es la compensación para que nosotros internalicemos en nuestra propia agenda productiva este tipo de restricciones, digamos, ¿no? Y esa es una agenda que me parece que es legítima y válida de plantear en esos términos, digamos, ¿no? Que es una agenda, o sea, que sería lo que Daniel decía, es cuál es la apropiación local, digamos, ¿no? que un país como la Argentina y con el perfil productivo de la Argentina debería hacer de esta agenda, digamos, ¿no? De esta agenda de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, de esta agenda de transformación de los sistemas productivos, digamos, ¿no? Sobre todo en un contexto en el cual, como decía Verónica, de la mano de esta agenda aparece una suerte de proteccionismo verde, digamos, ¿no? por parte de las economías avanzadas. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de negociación debería tratar de llevar uno adelante? ¿Sí? Y ahí, digamos, paso a una mirada una mirada, no sé si constructiva sobre esto, digamos, ¿no? Me parece que hay dos tipos de agenda, ¿sí? que un país como la Argentina podría plantear y que serían favorables, digamos, ¿no? a esta agenda de la transformación de los sistemas productivos, agroproductivos, digamos, ¿no? Una de esas agendas, digamos, tiene que ver digamos, con trabajar para una agricultura que sea, digamos, carbono neutral digamos, o que tenga un mejor balance de carbono, digamos. Esto, Verónica mencionó algo de este orden, digamos, ¿no? O sea, digamos, hay una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad de naturaleza económica incluso, digamos, ¿no? Para pensar modelos productivos, digamos, ¿no? Que sean, digamos, de vuelta, o carbono neutral, digamos, ¿no? O que idealmente, digamos, sean efectivos, digamos, ¿no? En la captura de carbono, digamos, ¿no? Esa es una agenda que es una agenda típicamente muy demandante, ¿sí? En términos de prácticas productivas y en términos de tecnologías de producción que incluyen hasta la biotecnología, ¿sí? Pero que es una agenda factible, digamos, ¿no? Es una agenda factible, tanto es una agenda factible que es una agenda, digamos, que figura en el horizonte de la estrategia de negocios, digamos, ¿no? de grandes empresas dedicadas a la agricultura comercial o de empresas, digamos, ¿no? proveedoras de insumos y de servicios agropecuarios, digamos, ¿no? Entonces, digamos, la idea sería, digamos, ¿no? Una transformación de los modelos productivos en el sentido de una agricultura que sea carbono neutral o que sea capaz de capturar carbono. Una agenda de esa naturaleza, digamos, plantea otra agenda que también se mencionó acá, que es una agenda que tiene que ver con la trazabilidad, digamos, ¿no? de esos sistemas productivos
y con la posibilidad de certificar, digamos, ¿no?, la condición de carbono neutral de esa producción, y por lo tanto abre toda una agenda que es, digamos, ¿no?, intensiva en políticas públicas y requiere la producción de capacidades estatales, digamos, ¿no?, para generar ese tipo de certificaciones, digamos, ¿no? Pero de nuevo, sería, digamos, es una agenda, digamos, ¿no?, que podría mediar, digamos, ¿no?, imperativos ambientales con imperativos de la transición hacia otro tipo de modelos productivos. Y después la otra agenda donde un país como Argentina podría intentar posicionarse es una agenda que también está planteada, que es la agenda de los pagos por servicios ecosistémicos, digamos, ¿no? O sea, la idea de que efectivamente, digamos, ¿no?, hay una política, digamos, de preservación ambiental. Esa política de preservación ambiental preserva los biomas nativos, digamos, ¿no?, capaces de capturar carbono, pero que digamos, el costo de oportunidad de la preservación de esos biomas nativos debería ser, digamos, contemplado económicamente y tener una remuneración económica, digamos, ¿no? Que ese tipo de pagos por servicios ecosistémicos sería como la contraparte de una de las iniciativas, digamos, que las economías desarrolladas están implementando para tratar de ir hacia la carbono neutralidad, que es básicamente el impuesto por las emisiones de carbono, digamos, ¿no? Entonces, los pagos por servicios ecosistémicos sería el reverso de los impuestos por la generación de carbono, digamos, ¿no? Y ahí, de nuevo, ahí me parece que hay una agenda, digamos, ¿no?, donde un país, digamos, con el perfil productivo de la Argentina podría intentar pararse, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta del seminario planteaba, digamos, o sea, la pregunta disparadora planteaba una pregunta sobre la coordinación de las políticas, digamos, ¿no?, sobre la coordinación de las políticas. Y también está esta idea de que los actores productivos, digamos, ¿no?, o ciertos actores productivos pueden ser un obstáculo, digamos, ¿no?, para estas agendas, digamos, ¿no?, tanto la agenda alimentaria como la agenda productiva. Y entonces yo una cosa que intentaba pensar en reacción a esas preguntas era espacios de mediación posibles, digamos, ¿no?, o sea, que habiliten a trayectorias, digamos, ¿no?, que incorporen la agenda productiva y la agenda ambiental, digamos, ¿no? Y ahí voy a traer cosas que tienen que ver con un proyecto que nosotros, digamos, desde el área de recursos naturales de Fundar vinimos haciendo en relación a la ley de humedales, digamos, ¿no? Y es el siguiente: en general, digamos, ¿no?, estas discusiones se plantean, digamos, como discusiones en las cuales se contrapone una coalición ambiental con una coalición productivista, para decirlo muy rápidamente, digamos, ¿no? Y lo que nosotros encontramos, para nuestra sorpresa, digamos, ¿no?, haciendo trabajo de campo, es que a nivel de los actores y de los actores productivos, ¿sí?, hay como una suerte de un principio de internalización de algunas de estas restricciones, digamos, ¿no?, asociadas a los impactos ambientales, digamos, ¿no?, y los costos potencialmente catastróficos de esos impactos ambientales, digamos, ¿no? Y esa mediación, digamos, esa internalización de esas restricciones, la encontramos sobre todo en productores agropecuarios, digamos, ¿no? Y nuestra explicación para eso es de dos órdenes, digamos, ¿no? Una tiene que ver con que el suelo es un recurso productivo para estos actores, digamos, ¿no? El suelo es un recurso productivo para estos actores. Entonces, los impactos ambientales que tienen que ver con el deterioro del suelo, pérdida de nutrientes, aparición de malezas resistentes, etcétera, etcétera, son impactos ambientales que entran claramente dentro de su ecuación económica y que por lo tanto generan, digamos, una reflexión motivada por incentivos económicos, digamos, ¿no? Y lo que también encontramos es que hay espacios, digamos, de reflexión y de generación de políticas públicas, digamos, ¿no?, digamos, sensibles a estas preocupaciones por parte de los actores productivos y que tratan de desarrollar una agenda más propositiva en relación a estas cuestiones, uno de los cuales muy importante es el INTA, digamos, ¿no? El INTA, ¿no?, un actor estatal, digamos, ¿no?, especializado en la producción de conocimiento sobre sistemas productivos, cercano a los productores agropecuarios, ¿no?, que ve que hay una demanda concreta, digamos, ¿no?, para atender a todos estos impactos ambientales y que trabaja sobre esto. También el INTA tiene una agenda sobre biotecnología, digamos, ¿no?, orientada a generar variedades vegetales más eficientes en la captura de carbono. Y además, y la otra cosa que nos encontramos en el trabajo de campo, es que hay varias empresas, digamos, ¿no?, grandes empresas nacionales, proveedoras de insumos agropecuarios, que están pensando modelos de negocios, ¿sí?, asociados a, de vuelta, la captura de carbono y la trazabilidad, digamos, ¿no? O sea, básicamente hacer una agricultura completamente trazable, ¿sí?,
donde se explicite, digamos, cuál es el balance de carbono de la actividad como llave, digamos, para el acceso a esos mercados de exportación, digamos, ¿no? Entonces, digamos, todo esto para pensar, digamos, ¿no?, cuáles podrían ser las mediaciones, digamos, ¿no?, a nivel de los actores que podrían favorecer la generación de coaliciones que incorporen a esos actores productivos, pero que permitan avanzar en el sentido de una agricultura más sustentable, digamos, ¿no? Por otro lado, como se dijo acá también, me parece que hay otras dimensiones donde esa agenda no se puede mediar, digamos, ¿no? Un lugar donde esa agenda no se puede mediar es en la expansión de la frontera agrícola, digamos, ¿no? O sea, digamos, desde el punto de vista, ¿no?, de los impactos ambientales de la agricultura comercial, digamos, ¿no?, o sea, la regulación debería ser, digamos, taxativa, digamos, en el sentido de no favorecer la expansión de la frontera agrícola si uno está, digamos, pensando en los impactos ambientales y la captura de carbono y tal, digamos, ¿no? Ok, esas eran algunas ideas que tenía. El otro, digo muy rápido esto porque fue muy importante la discusión que me precedió, digamos, el otro lugar, digamos, donde uno podría pensar si es posible mediar sistemas productivos e incentivos económicos, sería en la producción local de alimentos destinados a los mercados metropolitanos, digamos, ¿no? Ahí uno podría pensar, digamos, si es posible promover una agricultura más agroecológica y sustentable para atender la demanda de alimentos de las ciudades, una producción más local, más cercana a los consumidores. Ahí yo creo que todos los puntos que se hicieron respecto a la desigualdad, digamos, ¿no?, los problemas de los ingresos y cómo eso, digamos, afecta el tipo de demanda de alimentos, creo que son todos puntos muy válidos, pero creo que son puntos que pueden ser contemplados por las políticas alimentarias y transferencia de ingresos del Estado, digamos, ¿no? Entonces, digamos, si el problema es, digamos, los ingresos para el acceso a los alimentos, uno podría pensar una agenda, digamos, de trabajo que tenga que ver con eso, con el subsidio a la demanda, digamos, ¿no?, y con la generación de incentivos desde las transferencias de ingresos y las políticas alimentarias de gobierno. Último punto, creo que ya estoy repasado, les pido disculpas por esto. Último punto, muy rápido. Efectivamente, como se sugirieron en la presentación, sugirió Daniel, me parece que el federalismo es un problema, digamos, importante en el caso de la Argentina, un problema importante y potencialmente intratable. Lo es porque cuando uno baja a nivel provincial, digamos, se modifican varias cosas, digamos, ¿no? Una de las que se modifica es el peso que los actores productivos pueden tener dentro del entramado productivo local. O sea, actores que no son decisivos en la política nacional, a nivel subnacional pueden ser decisivos para una jurisdicción específica, digamos, por lo tanto plantear desafíos más importantes para pasar ciertas agendas. Y me parece que hay otro desafío que es muy, muy importante, que es el de construcción de capacidades estatales a nivel subnacional para regular estas cosas, digamos, ¿no? Ahí hay un problema importante, digamos, ¿no? Y me parece que ese último problema de capacidades estatales se vincula al otro problema, que son las enormes desigualdades territoriales que existen en la Argentina. Entonces me parece que para avanzar esas agendas a nivel subnacional, de la misma manera que ocurre en esa relación entre lo global y lo nacional, habría que pensar, digamos, ¿no?, políticas de compensaciones que permitan, digamos, avanzar ese tipo de agendas para provincias cuyo sistema productivo está muy sesgado hacia ciertas actividades que no son sustentables, digamos, ¿no? Bueno, esas son mis reacciones a la riqueza de todas las cosas que se planteó en el proyecto y a las preguntas que nos habían planteado. Gracias, querido. Bueno, la verdad es que son tres miradas complementarias que claramente nos están mostrando las distintas perspectivas de este fenómeno. Estuve tomando notas para ver si podíamos converger algún punto, ¿no? Alguna agenda común. Ahí tomé algunas notas. Tracy empieza hablando de que la responsabilidad sobre las políticas, sobre el consumo, tiene como dos patas, ¿no? Uno es qué hace la política, pero por el otro lado, qué hace la gente, cómo consume, cuáles son sus patrones de alimentación, cuáles son los patrones de cocción, ¿no? Ahí aparece toda una discusión que no salió, pero veo importante, que es toda la mirada de género, ¿no?, que aparece
detrás de esto, cuáles son los roles adentro del hogar, eh, y aparece un tema que creo que es interesante en la política pública, no solamente en temas nutricionales o ambientales, sino que uno lo ve en otro lado, y es el tema de la saturación discursiva, ¿no? Uno habla de garantizar cosas, pero después la política le falta todavía para alcanzar ese nivel de garantías que se supone que uno plantea desde el discurso, ¿no? En términos de calidad nutricional y medio ambiente, nos encontramos repitiendo estos mismos temas, ¿no? Como los espacios a los que uno quiere acceder en términos de garantía de derechos, todavía la política está atrás en términos de cómo hacerlo efectivo, ¿no? Y aparece el punto de ley de etiquetado frontal, la mirada estratégica de Tris en términos de, bueno, hay que ver cómo sigue esta película, es una construcción, y sobre eso surge cuál es la capacidad regulatoria que tiene el Estado para hacer que esto sea el principio de algo hermoso y no algo que nos corta una línea de acción de política. Después, Eduardo, claramente de una mirada más económica, te dice, mira, no hay ni buenos ni malos, hay que fijarse, hay que sentarse a discutir eso, ¿no? Y abre una discusión interesante acerca de cómo la macro, los ingresos y el consumo tienen como un devenir, ¿no? Hay una relación causal en la que uno va viendo la evolución de las sociedades, e incluso uno lo puede ver cuando analiza la encuesta de gasto de los hogares, este planteo que Eduardo decía de mayor nivel de ingreso, si bien el consumo de carnes puede parecer igual, en la calidad de la carne cae con el ingreso, por un lado, y el segundo tema es la diversidad en la canasta de alimentos, también se incrementa con el ingreso, ¿no? Él lo planteaba en términos de una trayectoria histórica, y uno puede ver esa misma trayectoria histórica al analizar la encuesta de gasto de los hogares, ¿sí? La diversidad del consumo de las familias relativamente mejor posicionadas económicamente es mucho mayor que la de las familias pobres, ¿sí? Y me parece súper interesante la apertura que hace de cuál es el efecto redistributivo de una política agroecológica, ¿no? Porque el punto acá, lo que nos está diciendo es no solamente cuál es el interés de transformar, sino cuál es el impacto que tiene en términos redistributivos, ¿no? ¿Quién es el que paga el pato de la transformación, más allá de la intencionalidad de esa transformación, ¿no? Y ahí vuelve a plantear algo que había presentado Tris al final, y es cuál es la capacidad regulatoria del Estado, ¿no? Perdón. Y después aparece el punto de Carlos sobre, digamos, el sino trágico de Argentina siendo productora y exportadora, y meternos en esta discusión, ¿no? No es lo mismo discutir esto en Argentina que en cualquier otra parte del mundo, y aparecen algunos intereses específicos. Esto que planteas la teoría política me pareció impecable. En la medida que generas el conocimiento, abrís información, se vuelve un tema público, ¿no? Y lo engancha con algo que es súper valioso a mi gusto, y es, si bien el tema del calentamiento global, el cambio en los patrones mundiales, ¿no? Nos pone como una fecha de vencimiento, la Argentina decide cuáles son los temas que prioriza en su agenda internacional, ¿no? Y cuáles cosas dice que avala y cuáles cosas no. O sea que nos une más el espanto que el amor, ma non troppo, o sea, hay ciertos planteos que son prioritarios, ¿no? Y termina hablando de la capacidad regulatoria que tiene el Estado. O
sea que hay un punto que me pareció interesante, que más allá de las perspectivas, los tres terminan como volcándose en un tema regulatorio, calidad regulatoria, capacidad regulatoria, como uno de los ejes de intervención del Estado, más allá de los incentivos tarifarios, impositivos, etcétera, tanto a la producción para el consumo. El punto es cuál es la capacidad que tiene el Estado para hacer frente a esta pulseada intergeneracional, ¿no? Digo, estoy tratando de resumir un poco lo que dijeron ustedes, que fue mucho más rico que esto. Me gustaría cerrar, tenemos nada más que 5 minutos. Apareció una pregunta de la gente que me parece valiosa como para que le puedan dedicar un minuto a cada uno, y es en términos de prioridades, ¿no? Hubo 2 o 3 comentarios acerca de cuáles son las prioridades que ustedes plantean, ¿no? Y mi traducción sería, dado que esto tiene una complejidad sistémica tan grande, cuál es la pieza o las 2 piezas que ustedes moverían primero, ¿no? En este rearmado, ¿sí? Y no sé, si se animan a levantar el guante, pueden decir que no, está todo bien. Ahí Eduardo levantó la mano, le damos la prioridad. Yo aprovecho, porque hay un tema que me olvidé de mencionar cuando hablé, y aprovecho este minuto para decirlo, un poco también en línea con lo que dijo Carlos y con lo que planteaste vos, Daniel, el tema de importar agendas. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque si bien el tema ambiental, el tema del calentamiento global, que comparto con Carlos, es incuestionable, hay, digamos, consenso en la comunidad académica de que esto es una realidad bastante próxima y que nos enfrentamos a un desafío de carácter global, planetario, etc. No imaginemos que acá va a haber algún tipo de cooperación en escala internacional, puede haber en algunas cosas, pero el sistema va a seguir siendo, el sistema internacional va a seguir siendo competitivo. Si la idea de que acá todos juntos vamos a resolver los problemas, y no. Es decir, así como a los países desarrollados en principio no les preocupa demasiado, por lo menos lo que da para ver, el destino de los países subdesarrollados, acá las soluciones, digamos, en el mejor de los casos serán nacionales, y para eso necesitamos un Estado fuerte que determine las prioridades nacionales para enfrentar estos problemas. Y porque acá hay que tener en cuenta que los países subdesarrollados van a ser los que más van a sufrir los efectos del cambio climático, de las transformaciones ecológicas. De modo que adoptar acríticamente las agendas y las imposiciones de los países desarrollados, de las ONG financiadas por países desarrollados y demás, me parece que es la peor de las políticas que podemos tener. Entonces hay que tener en cuenta, cierro con esto, que el sistema seguirá siendo, desgraciadamente, me gustaría, digamos, que fuera otra especie, seguirá siendo competitivo. Gracias, Eduardo. Patricia, ¿querés abordar algo? ¿Un comentario? Tenés que desmutear. No, resumencito de mi posición. Obviamente yo me voy a lo alimentario y con un fuerte sesgo de salud, y defiendo que no podemos vivir con esta industria, entonces defiendo las regulaciones estatales, pero tampoco podemos vivir sin industria, esta ilusión pastoril de que volvemos como la familia Ingalls en la pradera, olvidémoslo, necesitamos industria, pero no necesitamos una industria saludable, no basta que sea inocua, necesitamos avanzar más en la agenda de los grandes holdings internacionales, porque la industria agroalimentaria está fuertemente concentrada. Una. Y la otra es
lo mismo para el Estado. No podemos vivir sin Estado, pero con este Estado tampoco vamos a poder vivir, porque donde creamos una regulación, creamos un kiosco. Y entonces lo que hacemos es, atrás de la regulación, le estamos dando a 4 vivos la oportunidad de una gigantesca coima y que cambien la casa y el auto todos los años. Así que no podemos vivir sin industria, no podemos vivir con esta industria, no podemos vivir sin Estado, necesitamos un Estado presente, probablemente grande, pero además un Estado transparente y con una capacidad de regulación y de control que no es la que tiene actualmente, ni la que quiere tener. Porque para mí, atrás de cada regulación hay un kiosco. Nada más. Gracias, Tricia. Carlos, ¿alguna reflexión final? No, yo en relación a la pregunta, quizá tengo el sesgo del N pequeño, digamos, de lo que acaba de pasar. Mi sensación es que los problemas alimentarios, que son muy difíciles, muy complejos, como se describió extensamente, son un poco más tratables que los problemas del sistema productivo, digamos, ¿no? Son un poco, dado el perfil productivo de la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Y en relación a eso segundo, digamos, coincido con el punto de Eduardo respecto a que me parece que la Argentina debería tener una visión estratégica, digamos, ¿no?, en relación a la naturaleza de las restricciones que enfrenta, una agenda estratégica que debería ordenar políticas en una variedad de áreas, digamos, ¿no? Su política científica, su política agropecuaria, su política de los centros de investigación y de ciencia y técnica, digamos, ¿no? Bueno, o sea, tener una política estratégica, digamos, ¿no?, que, digamos, tome nota, digamos, ¿no?, de estas restricciones, que internalice algunas de estas restricciones y que se plantee una agenda productiva capaz de incorporar algunas de estas restricciones de maneras creativas, productivas y generadoras de tecnología y conocimiento del sistema productivo y de ciencia y técnica local. Gracias, Carlos. Bueno, llegamos al final, 7:58. La verdad es que yo disfruto un montón la presentación y los comentarios. Me parece que la interacción fue súper rica y nos llevamos algunos puntos para enriquecer el trabajo que estuvimos haciendo durante este año. De acá a un mes, mes y medio, deberíamos estar cerrando este material y empezar a ver la forma de difundirlo. Y así que van a saber un poquito más del proceso de diseminación de este proyecto. Los y las invito para el 2 de diciembre a la misma hora a escuchar la segunda parte de este trabajo que tiene que ver con el mapeo de actores, y les agradezco que hayan participado y me despido. Muchísimas gracias. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo Muchas para gracias por la todos. invitación. Muchas Gracias, gracias. gracias. Chao. Chao, chao.